No, este Seis mesas. Que vamos a procurar que haya un delegado general en cada una de las mesas de trabajo. ¿Hasta el final? Bueno. Podemos empezar entonces esta tercera reunión de administrativos del Consejo Perseo en Europa. Como ustedes recuerdan bien, estas reuniones se comenzaron en el mes de abril. Luego nos reunimos en París, después de la reunión de los consejos en julio, y esta es la tercera reunión de las reuniones trimestrales que se han introducido en las distintas funciones desde que se ha propuesto el armado en red. Ayer nosotros nos reunimos con los delegados generales. Revisamos todos los temas que son relevantes a este momento del proceso. Como sabemos, en este momento el movimiento está lanzado en una actividad que se ha llamado de crecimientos rápidos, donde lo que interesa es poner en marcha mecanismos de expansión en la base de gran velocidad. No es posible que eso ocurra si no se va estructurando la base al mismo tiempo. Tenemos mucha experiencia de crecimientos veloces, de expansiones veloces en la base de la estructura, en periodos donde no teníamos la capacidad de estructurar esos grandes números que se acercaban, y al final de un trimestre o al final de un semestre nos encontrábamos con que números tan grandes como los números que se habían acercado a la base de la estructura también se habían alejado en el término del trimestre. Advertí el movimiento como conjunto, que si bien es cierto existía una gran capacidad de convocatoria, la capacidad de estructurar la base tenía un nivel muy deficiente. En ese contexto, después de la reestructuración de la estructura, que se completó hacia comienzos de este año, se propuso el armado en red de los sectores, a fin de que, pudiéndose organizar los sectores en la base de la estructura, ayudaran el armado, la estructuración y la retención de esos grandes números de gente que teníamos nosotros la habilidad de convocar, pero que aún no sabíamos cómo retener. El movimiento, como decía, y todos sabemos bien, está en este momento involucrado en una acción, una suerte de operativo general que se ha llamado de crecimientos rápidos. El movimiento está tratando de saltar de una etapa y de un nivel de expansión a otro que exige una cualidad completamente distinta. Se están intentando poner en marcha mecanismos de crecimiento tales que nos permitan probablemente duplicar nuestros números, de ser posible, dentro de cada semestre. De cara a los proyectos de acción sobre el medio que el movimiento tiene, no se ve posible influir un cambio importante en el medio social de otro modo. Es decir, si nosotros no somos un número de muchos miles de gente propiamente estructurado y distribuido en lugares del planeta, en lugares claves del planeta, no se ve el modo de que nosotros podamos producir los cambios
e inducir las transformaciones que nos interesan desde el punto de vista de definición dentro del movimiento. De manera que este preámbulo es para tener en claro que el tema de los crecimientos veloces dentro de la estructura, ahora hablamos de crecimientos rápidos antes de hablar de crecimientos masivos, es un tema fundamental para nosotros. Si no logramos manejar esta mecánica dentro de un tiempo razonable, se ve muy difícil que podamos ir cumpliendo objetivos de mayor envergadura, que son parte del plan general. Es muy importante, por lo tanto, que dentro de los próximos 6 meses se puedan cumplir los objetivos de duplicación estructural. En ese contexto, los sectores tienen que jugar un papel de gran importancia. De acuerdo a cómo se han definido las cosas, y después de proponer el armado en red de los sectores hasta la base, existe también un compromiso dentro de cada uno de los sectores por los resultados que se van produciendo en la estructuración de esa base. Hablando específicamente de nuestro tema en el sector administrativo, nosotros tenemos que asumir responsabilidad por el crecimiento de la retención en la base de la estructura. El nivel donde esa responsabilidad se concentra por excelencia, diría yo, que es el nivel de delegado de equipo. Es el nivel de cuadro dentro de la estructura. Es el nivel de delegados de equipo el que asume responsabilidad por la formación de las redes en la base de la estructura y por el buen trabajo de los sectores en la base. No se puede esperar que la gente nueva que asume funciones en la base sepa cómo hacer. Alguien tiene que enseñar, alguien tiene que traspasar esa estructura y alguien tiene que asumir responsabilidad por ese trabajo. Alguien tiene que asumir responsabilidad porque ese trabajo se haga bien. Y alguien tiene que asumir responsabilidad porque ese trabajo produzca los resultados deseados. Y aquí estamos entonces bordeando uno de los temas que proponemos para ser discutidos esta tarde. Ese tema tiene que ver con la actitud, con el emplazamiento, con la atención y con la intencionalidad con que los delegados de equipo administrativos desempeñan su función. Además de eso, vamos a discutir en las mesas de trabajo y vamos a afinar lo que hasta ahora hemos hecho como experiencia en relación a recontacto, reconexión, frecuentación, que sabemos bien son temas fundamentales de trabajo en la base. Vamos a revisar lo que se refiere a redes. El tema de armado de la red, los mecanismos de la visita, es decir, cuando recién se forma un grupo en la base, se baja el delegado de equipo, el delegado de grupo de primera instancia y se pone en contacto con ese administrativo nominal o designado o permanente y se pone de acuerdo para acompañarlo e irlo preparando y enseñarle las actividades básicas del sector. Vamos a hablar acerca del seminario de cualificación del sector en la base y vamos a hablar de una reunión semanal que algunos consejos han puesto en práctica con mucho éxito
Hablo de una reunión semanal del sector, donde el delegado de equipo administrativo se reúne con todos los delegados del grupo administrativo de la base de estructura de la cual él o ella es responsable. Y luego vamos a revisar el papel del administrativo en la reunión semanal del Consejo de Base. Redefiniendo y precisando cuáles son sus tareas. Como ustedes ven, ninguno de estos temas es nuevo. Estos son los temas por excelencia de trabajo del sector, y estos temas de alguna manera, en algunos casos con bastante precisión, están esbozados en el manual administrativo. La intención de esta reunión no es de introducir elementos nuevos. La recomendación general del coordinador general es durante este trimestre no introducir nada nuevo, porque interesa una aplicación muy directa de la energía. No interesa que la gente distraiga ni tiempo ni energía en aprendizaje. Como bien sabemos, siempre que uno se enfrenta a una nueva tarea, siempre que uno se tiene que adaptar a un cambio, uno necesita aplicar energía, y esa aplicación de energía, ese proceso de aprendizaje, enlentece la marcha. A nosotros durante este periodo no nos interesa enlentecer de ninguna manera el trabajo. Lo que tenemos que hacer nosotros es acelerar enormemente el trabajo de crecimiento, en lo que se refiere en nuestra área específica de aplicación al sector. De manera que no vamos a discutir nada nuevo en esta reunión, pero probablemente vamos a enfatizar ángulos o aspectos que sí pueden agregar dimensiones más interesantes al desempeño de nuestra función. Yo llamaría esta reunión una reunión de afinamiento. Muy bien. Entonces, revisando el tema ese primero que se refiere a la actitud, el emplazamiento, atención e intencionalidad. Hay acá algunas cuestiones que revisar. La primera es con qué actitud hago el trabajo de red. ¿Estoy yo comprometido con los resultados de crecimiento y estructuración de la base? O más bien mi actitud es formal, es decir, hago lo que hay que hacer, cumplo con las formas, pero no estoy comprometido personalmente. Ocurre que nosotros venimos de una etapa de trabajo en anillo, donde importaba que el administrativo fuera eficiente, que manejara bien la información y que apoyara desde el punto de vista de análisis de la información y producción de reportes y otros aspectos logísticos a sus pares dentro del Consejo. No existe, por lo tanto, en el sector un hábito de tomar responsabilidad por otros niveles de trabajo. La característica del trabajo estructural, del trabajo del orientador, es por excelencia de toma de responsabilidad. El sector estructural siempre ha trabajado en red. Un estructural está siempre pendiente de su base y está siempre pendiente del consejo sobre el cual está operando. Si tiene su atención puesta en las personas con las cuales está trabajando, está comprometido personalmente por el desarrollo de esa base. Esa parece ser una condición indispensable en el trabajo estructural. Pero esa no parece ser ni el emplazamiento ni la actitud del sector administrativo hasta ahora. Sin embargo, de cara a lo que nos interesa producir,
de cara a los crecimientos rápidos en los que el movimiento está involucrado, no parece posible producir una acción eficaz de los sectores en la base si no existe ese compromiso de parte de los administrativos en los niveles más altos sobre la base. Interesa en el nivel de delegados de equipo un grado de compromiso emotivo, una toma de responsabilidad sobre el desarrollo de la base. Estamos ciertos que como hábito no existe. Eso, para que se dé, va a requerir una actitud muy atenta y una actitud muy intencional. Yo podría contar con redes y mecanismos adecuados para producir retención. Podría tener la red formada formalmente hasta la base de la estructura. Y sin embargo actuar descomprometidamente, con una suerte de distancia, como si ese no fuera mi problema. Y con esa actitud probablemente no mejoraría la retención en la base de la estructura. Esa actitud es una actitud mecánica, es una actitud formal. A eso nosotros tendríamos que oponer una actitud atenta y comprometida. A esa actitud atenta y comprometida nosotros podemos llamar inteligente. Inteligente es equivalente a consciente y opuesto a mecánico o espontáneo. Eso es lo que nos interesa introducir como una variable muy importante en el desarrollo de nuestro trabajo de cara a la base, de nuestro trabajo en red. Se ha dicho que la estructuración de la base no puede darse si no hay un trabajo de formación de la gente. Esa formación es responsabilidad de los niveles más altos del sector. Ese trabajo de formación implica acompañar a la gente y velar por su desarrollo y por el desempeño de un trabajo de retención eficaz. No es suficiente saber que la gente está haciendo cosas, que la gente está haciendo reconexiones, que la gente está haciendo recontactos, que la gente está frecuentando. A nosotros nos interesa ver las curvas de resultados subir en la base. A nosotros nos interesa que las líneas donde estamos trabajando se expandan velozmente. A nosotros nos interesa que el operativo de crecimiento rápido del movimiento sea un éxito. Esa es responsabilidad de los delegados de equipo y para eso hemos armado la red. Ningún delegado de equipo tiene derecho. Estas son formas de hablar, indudablemente como hablamos de derecho, no derecho. Pero podemos decir así entre nosotros, que uno no tiene derecho a permanecer impávido si la red no está formada en la base de la cual uno es responsable, o si la retención no está funcionando. Uno no tiene derecho a decir, no hemos mejorado la retención en los últimos 3 meses o 6 meses. Y como si tal cosa, como si a uno eso no le tocara mucho, como si no dependiera de uno, como que uno ha hecho ciertas tareas que le han dicho que haga, ha formado ciertas redes, ha hecho algunas cuestiones, pero como que eso no tiene que ver con uno. Eso no es posible. Esa es una actitud errónea.
Acaba de comenzar un trimestre donde el movimiento se aboca en una acción nueva y sin precedentes, que llamamos crecimientos rápidos. El movimiento aspira a duplicarse en este periodo. Nosotros, por tanto, somos responsables en un 33% de que eso ocurra. Esa puede ser una imagen movilizadora. No se trata de crear opresión o crear angustias innecesarias. Pero plantearse las cosas en esos términos tal vez puede llevar a reconsiderar la actitud, el emplazamiento, el nivel de atención y la intencionalidad que nosotros ponemos en nuestro trabajo. Este es el primer tema de discusión en las mesas y luego podemos continuar con los otros que mencionábamos anteriormente. Por favor. Más un poco making sure that they are attending and now the weekly meeting is going to be something quite important. Porque haya puntos distantes y otro río que hay que hacer otro tipo de mecanismos para también poder llegar ahí. Como que no todos los estudiantes van por delante y uno dice, bueno, a ver dónde puedo acomodar, pero no hay calendario propio, no hay planes, no hay objetivos. Las cosas estarán bien hechas y la retención aumenta. Hemos de ubicarnos como responsables del 33% del objetivo del movimiento en este trimestre. Las prioridades también tienen que estar claras. Lo primero son los que han faltado a una reunión semanal y lo segundo los que permanecen. Trasladarlo a la red administrativa. Hay que mantener un contacto continuo y preocuparse por lo que hacen, cómo lo hacen, por su eficacia en la base. En cuanto al recontacto, el administrativo hace el seguimiento de las fichas de contacto y facilita la labor al estructural. Con gente que han sido miembros, que uno tiene la información de cuánta gente han salido y uno hace las listas de esa gente. Para ello es necesario una planificación atendiendo a objetivos, plazos, fijando prioridades y atendiendo a los indicadores. El punto de vista del sector administrativo está puesto en la retención. En cuanto a esto, se ha dado que unas veces se ha puesto el primario en el montaje de la red y otras veces en la reconexión, o también en el crecimiento, pero mezclando puntos de vista. Bueno, las síntesis, como ustedes deben tener la misma impresión, son muy buenas. Y dentro de un rato, algunos de nosotros vamos a poner la síntesis en orden y vamos a elaborar un documento que sea un documento de referencia durante el trimestre para todos nosotros. Puede ocurrir que algunos puntos en la misma dinámica de las cosas presenten dificultades, que puede haber cuestiones que a medida que se ponen estas cosas en marcha, ustedes observen que ya no se ven tan claras como se podrían ver hoy día. O pudiera ser que situaciones que teóricamente, por definición, se ven de un modo, en la práctica comiencen a aparecer de otro modo. Eso es común de cualquier actividad dinámica y de cualquier actividad en contacto con otros seres humanos. Las cosas no son cuadradas, las cosas no son absolutamente rígidas. De manera que no hay que preocuparse, eso es parte del proceso.
Lo que yo diría es que si surgen dudas que creen confusión, la confusión para nosotros es poco interesante porque nos hace perder tiempo. Si nosotros descubrimos que surge algún tipo de confusión respecto de la aplicación de mecanismos, inmediatamente nosotros tenemos que tratar de aclararnos en esos ámbitos de discusión que van a ser la reunión semanal con el delegado de equipo y los delegados de grupo, si el ámbito de confusión surgiera en ese nivel, cómo aplicar ciertos criterios precisamente en la base. O bien, se puede producir desconfusión o aclaración en la reunión de los delegados de equipo con el delegado general del Consejo. Estamos hablando siempre del sector administrativo. Probablemente esas reuniones, por razones de distancia geográfica, por razones de la misma dinámica del proceso, no se podrán implementar cada 2 semanas. En algunos casos se implementarán una vez por mes. Pero siempre estarán abiertos los mecanismos de contacto, los mecanismos de comunicación dentro de la red con el delegado general. De modo que será posible definir criterios que luego serán los criterios que se aplicarán uniformemente dentro de cada consejo. De manera que si surge alguna cuestión que no esté precisamente definida en este momento, no hay que preocuparse, sino que hay que tratar de aclararla, fijar el criterio que se va a seguir y moverse con ese criterio durante el resto del trimestre. Nos interesa producir cambios de criterio dentro del trimestre porque eso resta dinámica. Yo creo que ha sido un trabajo bastante interesante. Yo me llevo personalmente el registro de haber aclarado y definido cosas, que siempre ocurre con el intercambio entre especialistas. Yo pienso que ahora lo que tenemos que hacer es lo que hay que hacer y contribuir con nuestra cuota al proyecto común. Si les parece, nos despedimos, como hacemos siempre en el movimiento, y luego podemos continuar nuestros intercambios en los lugares donde vayamos a cenar o posteriormente en las reuniones de línea mañana. Para todos, paz, fuerza y alegría. También para ti, paz, fuerza y alegría.